Señor amado, alabado sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Quiero el día de hoy, amados, si ustedes me permiten, o de repente podría quedar para el día de mañana, ustedes me dirán. Voy a poner una alabanza de adoración mientras quiero ir compartiéndole. Amén, gloria al Señor, aleluya. Sí, Señor, mi alma te alaba. Amén, gloria al Señor. Gracias le doy a mi buen Dios, gloria al Señor, aleluya. Porque saben que las cosas no son, nada es posible si no es por Él, amén. Nada es posible si no es por Él. Él permite las cosas, amados hermanos, amados amigos, gloria al Señor. El día de hoy estaba yo pensando, tenía una inquietud, como una tristeza en mi corazón. Estaba comiendo y a la vez meditando. Decía, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Me sentía muy triste, muy angustiada, y sentía que se hacía un nudo aquí en mi garganta. No podía comer con libertad, y yo decía, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Qué está pasando, Padre? Y así seguía comiendo hasta que ya no pude más, y me vine acá a orar, y derramé mi corazón delante del Señor, y le dije, Señor, no entiendo. No entiendo por qué estoy así, pero aquí estoy, Señor. Y comencé a hablar con el Padre. Y le dije, Señor, háblame, aquí estoy, háblame, Señor. Y saben, el Señor me tenía una gran inquietud en mi corazón. La inquietud era como que alguien me decía, habla lo que te he revelado. Tengo que hablar esta plataforma que Dios me ha permitido, en la que Dios me ha permitido poder dirigirme a un público abierto, es donde no tengo que callar. De repente, un tiempo atrás, hermanos, y esto es parte de mi testimonio, que algún día también se los compartiré, sin ánimo de herir a nadie, ni de ofender a nadie, pero es parte de mi testimonio que tengo que contar. De repente antes yo me sentía encerrada, cohibida, no me sentía capaz de hablar, sentía mucho miedo. Tenía miedo de repente a hablar y que lo que voy a decir de repente no venga de Dios. Y muchas veces he tenido esa lucha en mi mente, en mi corazón, de dudar. Y entendí un tiempo que eso a Dios no le agradaba. Porque a Dios hay que creerle. Uno cuando está en constante oración, a quien está buscando es al Padre. Amén. Y dice su palabra que Él da conforme Él quiere, ¿verdad? Muchas veces yo me he sentido indigna de recibir de Él. Me he sentido indigna de recibir de Él. O sea, yo decía, pero yo, de repente en mi pasado, hermanos, habré sufrido tanto menosprecio, tanto que quedó esa secuela en mí, de no creerme digna, o sea, no creerme una hija de Dios, capaz de recibir un regalo de parte de Él, ¿no? De recibir algo de parte de Él. Y al estar uno así, ya no cree nada. Más claro, uno ni siquiera sabe la identidad que tiene, y es ahí donde el enemigo se aprovecha. ¿Saben? Hubo un tiempo, hermanos, a mí el Señor mucho me revela en sueños. Y he tenido miedo muchas veces de hablar. Soy tan cobarde de hablar. He sido tan cobarde de hablar que callaba. De repente se las compartía
Se las compartí un momentito, voy a... Solamente a veces he tenido el valor de compartirlo con mis hermanas de sangre, mi familia. Y saben, unas me creían y otras me escuchaban y seguían. Entonces yo me había acostumbrado a eso. Lo más impactante para mí, que cuando en el 2017, y esto fue, lo saben a nivel mundial, ¿no? Porque usted entra a YouTube y encuentra ahí el desastre que hubo acá en Guarmey. Voy a empezar de ahí, porque de ahí para atrás tengo muchas cosas que contar, pero voy a empezar desde aquella fecha. Desde el huaico que inundó Guarmey, que nunca en mi vida, en los años que yo llevo viviendo aquí, nunca había visto un desastre como ese aquí en mi ciudad. Pero saben, 2 años atrás, antes de que haya ese desastre en Guarmey, yo recibía sueños y sueños y sueños, en la que yo miraba a Guarmey inundado totalmente, lleno de agua sucia, la gente sobre sus techos, la gente corría, gritaba, pero yo no entendía. Yo decía, ¿por qué tanto sueño con Guarmey inundado? Decía yo. ¿Qué querrá decir el pecado? ¿Qué querrá decir? Miren, aún el Señor tenía misericordia de mí. ¿Por qué digo que tenía misericordia? Porque el Señor aún me usaba, me revelaba, pero ya no podía interpretar como antes. Antes, el Señor me revelaba algo y yo lo interpretaba. Pero iba a consultarle al Señor, y el Señor me daba la interpretación. El mismo Espíritu Santo era hablándome, yo interpretando. Y la gente se asombraba. Y un tiempo empezaron a llamarme Nostradamus. Yo no sabía quién era Nostradamus. Pensé que era un hombre de Dios. Pero hasta que descubrí quién era y dije, no me vuelvan a llamar así. No me vuelvan a llamar así. Porque yo no soy Nostradamus. Yo soy una hija de Dios. Pero desde aquella fecha, cuando yo recibí esas revelaciones, Guarmey inundado, Guarmey inundado, Guarmey inundado. Yo no entendía por qué yo miraba a Guarmey inundado. Un penúltimo sueño fue donde yo vi que Guarmey se inundaba, pero que toda mi familia huía y lograba ponerse a buen resguardo. Dice que trepábamos el agua, aquel agua a nosotros no nos alcanzaba. Pero dice, en uno de esos sueños yo me vi subiendo a un cerro y el papá de mi hijita dice que me da la mano para ayudarme a subir al cerro, para que el agua no me llegue. Y dice que cuando yo llego a subir al cerro, volteo y veo a Guarmey inundado. Y yo en mi sueño me impacté de ver a Guarmey inundado. Y el último sueño que tuve fue que yo vi a Guarmey inundarse, pero lo vi por dónde salía, por dónde venía el agua. Vi por dónde se armó un río nuevo y por dónde entraba el agua con gran furia a Guarmey. Y saben, después de 2 años, tal cual lo había soñado, sucedió. Sucedió que el lugar por donde había ingresado el agua a Guarmey fue por el mismo lugar donde yo lo vi, donde tuve el último sueño. Miré formarse un río por ese lugar y así mismo fue.
Ese lugar fue el lugar donde se armó un río nuevo y por ahí ingresó el agua Guarmey con toda su furia. Y luego, ¿saben? El agua, gracias a Dios, no llegó a mi casa, no ingresó a mi casa. Mi casa, fue como una islita, todo Guarmey, casi todo Guarmey se inundó. Pero mi casa, toda esta cuadra, no penetró el agua. Como en mi sueño, hermanos, como en mi sueño que yo miraba que mi casa no le llegaba a tocar el agua. Y otro de los sueños en la que yo me vi subir en un cerro, que el papá de mi hijita me daba la mano para hacerme subir al cerro. Así fue, hermanos. Cuando el agua ingresaba a Guarmey, en la desesperación, agarré a mi mascota que tenía un conejito, agarré a mi gatito, lo encerré en una jaula y me lo llevé a la casa de una de mis hermanas que vive en un lugar alto de Guarmey llamado Miramar. Dejé aquí en la casa a unos animales que tenía en la parte del techo, porque aquí en mi casa no tenemos espacio para hacer un corral ni un jardincito. Y también a un perro grande que teníamos para que cuide, nos fuimos nosotros. Estando allí en la casa de mi hermana, pasaron los días y yo ya extrañaba estar en mi casa. Mi hijita me decía, mamá, quiero ir a mi casa. Pero yo sabía, porque yo miraba en la noticia cómo estaba Guarmey, entonces yo no podía venir. Y una de las cosas por la cual no me atreví a venir era porque yo me había quedado con una secuela de las enfermedades que había tenido, llamado broncohistasia, que es como una alergia severa que con el polvo o cualquier cosa se me podía cerrar los bronquios y me faltaba el oxígeno. Entonces yo no me atrevía a venir a Guarmey, me quedaba por allá. En una de esas mi hija me dice, mamá, se pone a llorar y le digo, te voy a llevar para que mires cómo está Guarmey y no podemos ir para allá. Caminamos de ese lugar alto hacia un lugar y el impacto para mí fue tremendo, porque el agua había llegado hasta el lugar que yo menos imaginé que iba a llegar el agua. Guarmey estaba totalmente inundado, un piso. Y cuando mi hija miró, también se impactó. Pero pasaron los días y yo necesitaba venir a mi casa para ver cómo estaban mis cosas y cómo estaban mis animales. Busqué la forma de venir a Guarmey. El papá de mi hija, el que ahora es el papá de mi hija, porque en ese entonces no tenía a mi hijita que tengo ahora. En ese entonces nos estábamos conociendo. Me va a ver allá a darme el alcance, a decirme cómo estaba la situación. Y yo le digo, yo quiero ir a Guarmey, llévame. Y me dice, no hay paso, no hay por dónde pasar, me dice. La pista están totalmente inundadas, un piso totalmente lleno, no vas a poder pasar. Pero averiguando, nos dijeron que por el cementerio podíamos cruzar el cerro y venir a Guarmey por la parte de atrás. Entonces nos aventuramos y saben, cuando yo subo, estamos subiendo el cerro. Él está trepando el cerro y me va ayudando a subir, Yo no miro Guarmey porque estoy mirando hacia el cerro para no caerme en las piedras. Cuando él llega a la punta del cerro, me da la mano y me hace subir. Yo subo a la punta del cerro y cuando giro, miro mi Guarmey. Inmediatamente vino a mi mente y a mi corazón aquel sueño que tuve en la que yo me miraba subiendo el cerro y también miré a Guarmey inundado. Inmediatamente, cuando vi a Guarmey inundado, me puse a llorar allá en el cerro. Y todos me quedaban mirando. Y yo lloraba porque
porque tal cual lo había soñado, así sucedieron las cosas. Mi hermana me dice, ¿por qué no has comunicado, Guarmey? ¿Por qué no avisaste? Y yo mirándola le digo, nadie me hubiese creído, porque ni siquiera ustedes mismos me creían. Y saben, pasado el tiempo, hermanos, el Señor me estuvo revelando muchas cosas. Soñé, hermanos, que venía días de oscuridad a esta tierra. Venían días de oscuridad a esta tierra. Oscuridad repentina. Y le dije, Señor, no entiendo esto. Oscuridad. Y esta oscuridad iba a traer mucha muerte. Pude ver el día ponerse oscuro de un momento a otro. Y miré cómo esa capa oscura suspendida en el cielo oscurecía totalmente la tierra, al punto que tenían que prender las luces en pleno horario del día, las luces de fluido eléctrico, para que la ciudad se pueda iluminar. Pude ver cómo se oscureció la tierra y en mi desesperación yo comencé a correr hacia mi casa para poder ver cómo estaba mi familia. Y de este sueño le estoy hablando de hace 2 años atrás. Soñé que la tierra se ponía oscura, los cielos se oscurecían totalmente y yo no entendía el por qué. Corrí a mi casa para poder ver cómo estaba mi familia, pero cuando yo corrí a mi familia del norte, venía como una ola negra oscura, a la vez hirviente. Venía como río de muerte, venía arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Yo dice que quería ganarle a eso que venía y quería llegar a mi casa, pero no pude y regresé corriendo para huir de eso. Solamente en mi huida yo decía, Señor, guarda a mi familia, protege a mi familia. No permitas que eso los toque, Señor. No permitas, ten misericordia de mi familia, decía yo. ¿Saben? Eso, hermanos, chocó hacia la puerta de una señora. Y cuando chocó, botó como unos gases. Y dice que la gente gritaba y decía, no huelan esos gases, no huelan esos gases. Porque esos gases están reventando los pulmones, están matando a mucha gente, no lo huelan, decían. Yo desesperada por querer venir a mi casa y saber cómo estaban. ¿Saben? Vi hasta dónde llegó esa cosa negra, era como la lava del volcán, negro, pero por dentro era abrasador. Luego la gente comenzó a tirarle tierra encima para poder enfriar eso y poder pasar a ver a sus familias. Logró entrar a varias casas y a las casas que entró murieron varias personas. Al venir a mi casa, yo comencé a saltar como si fuera un ciervo. Comencé a saltar esa cosa negra, esa lava que había inundado todas las calles. Comencé a saltar, a brincar como ciervo hasta llegar a mi casa. Toqué desesperada mi casa para que me abran la puerta. Afuera era totalmente oscuro. Y saben, cuando entro, adentro de mi casa, era un día resplandeciente. El sol estaba arriba que brillaba. Yo no entendía
porque afuera en la calle estaba tan oscuro y adentro de mi casa se miraba el sol resplandeciente. Yo no lo entendía. Una de mis hermanas sale y me dice: ¿dónde has estado? Mi mamá, estoy preocupada por ti. Y yo le dije: no se preocupen, estoy bien, ¿cómo están ustedes? Y me dicen: estamos bien. Y yo entro y comienzo a revisar si esa cosa había ingresado en mi casa, y gracias a Dios no había ingresado, porque todos los huecos, los huecos habían estado taponeados. Cada hueco, cada ranura de la puerta, todo había estado bien cerrado, bien taponeado y no había ingresado. Luego de eso, mi hermana me dice: anda, mira a mi mamá que está bien preocupada, se ha ido donde mi tía, ahí se ha ido. Yo no quería ir a verla, pero al final terminé yendo hacia donde estaba mi tía. Y aquí tengo un sueño a partir de aquí con los hijos de mi tía, que de repente hoy les voy a dar el mensaje por aquí, porque no tengo sus números telefónicos. Cuando voy hacia la casa de mi tía América, por cierto, que también ya es fallecida, me dirijo a su casa. Ahí estaba mi mamá, que también es fallecida, pero yo creo que Dios usó la imagen de mi madre para alertarme de algo que ha de venir y que ahora ya está aconteciendo. Ingreso a la casa de mi tía y comienzo a observar su casa, que estaba lleno de huecos, su puerta sin seguro. Y comienzo a observar y le digo a sus hijos: cierren todos esos huecos, cierren esos huecos, aseguren bien esa ventana, aseguren bien esa puerta. Y sus hijos de mi tía, no todos, se preocuparon y se comenzaron a desesperar, a buscar huecos, algo para taponear esos huecos. Y yo le dije: aseguren, tapen esos huecos, porque si eso vuelve a venir, se va a ingresar a la casa. Tienen que estar preparados. Y había una prima ahí que estaba echada, recostada en su cama. Cuando yo miré a esa prima, dije: ¿qué tal fe de mi prima? ¿Qué tal fe de mi prima? Está tan tranquila, ¿qué tal fe? Pero una voz viene y me dice: no es fe, no es fe. Y inmediatamente yo pude sentir el miedo que ella sentía, pero su soberbia y su orgullo no dejaban que ella demuestre el miedo que tenía, pero tampoco se dejaba ayudar. Y yo le decía a ellos: cierren todos los huecos, taponen todos los huecos, aseguren bien la ventana, cierren esos huecos de la puerta, porque por ahí va a ingresar si vuelve a venir eso otra vez. Y ella se levanta y me dice: no pasa nada, si lo que pasó primero no nos hizo nada, si vuelve a venir no va a ingresar, no pasa nada, tranquilos. Entonces sus hermanos, al escuchar la voz de ellos, ya no sabían qué hacer, si hacerme caso a mí o hacerle caso a ella. Al ver que ya dejaron de preocuparse por cerrar cada hueco por donde podía entrar la pestilencia, entonces me dirigí a mi mamá
Y le dije, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y mi mamá estaba como ida, como salida de sí. Y me dice, hija, ya no hay tiempo, hija, me dice. Hija, nos están matando. Y yo le digo, cálmate mamá, cálmate, ¿qué te está pasando? Dímelo. Hija, huele, me dice. Y yo le digo, pero no huelo nada mamá, le digo. Huele, me dice por segunda vez, huele. Y yo comienzo a oler y le digo, no huelo nada mamá, cálmate mamá, cálmate. Y me dice mi mamá, huele hija, huele, nos están atacando, hija, por cielo, por mar y por tierra. Nos quieren matar, hija, nos quieren matar, ya no hay tiempo, me dice mi mamá. Entonces yo comienzo a leer, y ahí puedo comenzar a detectar los olores que había en el ambiente. Y comienzo a oler unos olores que se utilizan para funigar, esas cosas que utilizan para funigar, que envenenan a la humanidad, que traen cáncer, que se pueden intoxicar. Comienzo a oler olor a azufre, olor a abono, a insecticidas, a fungicidas. Comienzo a detectar y yo decía, sí mamá, ya huelo a insecticida. Al rato olía y yo iba nombrando cada olor que iba detectando. Yo lo iba nombrando, sí mamá, ya lo olí mamá, ya olí el olor a azufre mamá, ya olí, sí mamá, ya olí el olor a abono, ya mamá, ya olí el olor a insecticida, ya olí el olor a fungicida mamá, ya olí. Y todo lo que terminaba en sida, parricida y todo lo que utilizan para los animales, para las plagas de los animales, pero todo eso lo estaban echando. Y me dice, nos están atacando, hija, nos están atacando, ya no hay tiempo. Nos están atacando por aire, por mar y por tierra. Entonces yo le digo, mamá, cálmate, ya vámonos. Y entonces al ver a mi mamá tan desesperada, yo levanto mi mirada al cielo y le digo, Señor, mira cómo está mi mamá. Y dice que yo comencé a orar por mi mamá. Y mi prima aquella que estaba tirada en la cama, me dice, yo ya la oré, pero no pasa nada, sigue igual, me dice así. Entonces yo volteo y la quedo mirando. Y sentí una gran compasión en mi corazón. Porque no se dejaba ayudar. Entonces le digo, mamá, ya levántate y vámonos. En ese momento, uno de mis primos entra y dice, ahí viene otra vez, y es mucho lo que viene, es bastante lo que viene, grita, y se meten corriendo a su casa. Cierran la puerta, pero su puerta tenía huecos, su ventana no tenía seguro. Los huecos de arriba de su casa eran grandes, que por ahí penetraba la luz de afuera. Entonces yo los miré desesperados. En ese momento se agarraron trapos, agarraron soga, quisieron tapar los huecos, quisieron asegurar la puerta, pero ya era tarde. Y yo le dije, mamá, vámonos, pero vámonos por acá atrás, porque por adelante ya no podemos salir, mamá. Y entonces nos fuimos por la parte de atrás del corral de la casa de mi tía. Y cuando salimos al corral, miré el cielo tan oscuro, y una voz que me dice, ya es hora. Y comienza a desprenderse del cielo bastante, como ceniza, como hollín. No sé si alguna vez ustedes han cocinado en fogón. Cuando uno cocina en fogón,
sale un humo negro que cuando se forma arriba en el techo después se desprende como yin. Así se desprendía, comenzó a desprenderse del cielo cantidad de eso. Comenzó a desprenderse la tierra y eso caía a la tierra y la gente moría. Entonces yo comienzo a gritar el nombre de mis hermanos y le digo: Jairo, Mirko, ayúdenme con mamá, ayúdenme para pasarle a la casa, porque ya es la hora y no nos podemos quedar aquí. Entonces mis hermanos vienen y me ayudan a cruzar a mi mamá a mi casa. Y saben, en mi casa había un sol resplandeciente. Yo no entendía el por qué hasta el día de hoy, que en mi casa no había noche y el sol estaba resplandeciente, pero de ahí para afuera el cielo estaba totalmente oscuro. Y saben, pasa el tiempo, y esto se los comenté a mis hermanos y también a mis pastores. Pasó el tiempo y yo decía: ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer, Señor, con este sueño? Debo de ir a contarle a los hijos de mi tía. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? He estado orando al Señor por mucho tiempo, ¿saben? Y yo tenía esa necesidad y yo quería ir y decírselos a ellos, pero por razones que no entiendo, me enteré que estaba bloqueada de sus celulares, y cuando les escribí, estaba bloqueada de sus celulares, números celulares, de Facebook, y no había manera de contactarme con ellos. Yo no entendía por qué. En ese entonces yo tenía mucha lucha, yo estaba muy triste, decía por qué, yo quería saber el por qué. Pero ha pasado el tiempo y yo ya me fui enterando del por qué. Y solo le digo al Señor: Señor, yo sé que el tiempo sacará las cosas a la luz. Y sé que el tiempo, Señor amado, sé que tú harás en el tiempo, Padre. Sé que tú harás en el tiempo, Señor. Padre bendito, porque, Señor, tú sabes lo que ha sucedido y sabes el por qué, Señor amado. Y yo, como sea, quise entregarle el mensaje, pero el Señor me dijo que no era el tiempo, que no era el tiempo. Y me mantuve en oración, y hoy el Señor me inquietó a decir esto por aquí, por este medio. Hoy por hoy yo veo las noticias, hermano. Vayan, busquen en Google, busquen en YouTube. Tantas cosas están pasando. Los tiempos son difíciles. Los tiempos están siendo muy difíciles. Terremotos, desastres, cambios climáticos, dicen, tornados, tormentas. Hace poco han tirado agua con radiactivo al mar del Pacífico. ¿Ustedes creen que con el tiempo eso no afecte a todas las aguas del mundo? ¿Ustedes creen que eso no va a matar muchos animales en el mar? ¿Ustedes creen que eso no va a traer hambruna también? Saben, antes yo decía, lo bueno que tenemos aquí el mar. Yo vivo a 15 minutos del mar, a 20 minutos del mar. Personas viven del mar, van a pescar, viven el mar. Nosotros comemos pescadito fresco casi todos los días. También hay agricultura. La gente vive de la ganadería y también vive de la agricultura. Y yo decía, si de repente ya no hay agua, si ya no hay animales de la tierra, podemos comer del mar. Pero saben, ver cómo están atacándonos por aire, por mar,
y por tierra. Nos están atacando y no es un solo sueño, han sido muchos los sueños. Y no solamente a mí, a mi hermana llamada Dalila, a mi hermana llamada Zuleika, a mi hija llamada Cristina, el papá de mi hija llamado Carlos. Y así sucesivamente el Señor ha venido revelándonos en sueños. El Señor ha venido revelándonos en sueños. Ya nos ha venido revelando en sueños. Aún desde el tiempo del COVID nosotros no entendíamos. Aún desde el tiempo de la pandemia y aún nosotros no entendíamos. Y el Señor nos revelaba. Nos ha revelado lamento, grito, dolor a la parte de afuera. Y nosotros encerrados de rodillas, orando. Hemos visto, una de mis hermanas me comparte y me dice, he visto muchos cachaquitos que ingresan a la ciudad y matan a muchas personas. He visto hambruna, he visto escasez de comida y una voz que me dice, compren, guarden comida. Y me ha dicho específicamente menestras, cereales. Hoy podemos ver, las cosas han subido, productos que se están escaseando. Pero dice la palabra del Señor, pero dice el Señor amado que los que estamos en Él, nada nos faltará. Nada nos faltará. Hoy yo te estoy diciendo esto no para darte miedo. No para darte miedo. No te estoy diciendo esto para darte miedo, sino para que estés preparado. Lo que estoy es alertando. No son uno, sino muchas revelaciones que el Señor me ha dado, el cual se los voy a ir compartiendo día con día. Hoy el Señor me movió fuertemente a compartirles esta revelación de parte de Él. Mantengámonos preparados en comunión con el Padre para que su luz en medio de las tinieblas nos cubra, para que su luz nos proteja. Porque vienen tiempos de tinieblas para este mundo. Vienen tiempos dolorosos. Vienen tiempos en los que la oscuridad reinará aún en la luz del día. Este es uno de los sueños que he querido compartirles. El Señor me revela por medio de sueños y, ¿saben? Yo antes he sido muy temerosa. Yo no quería hablar, pero he dicho, Señor, yo voy a hablar. Muchos son los sueños que el Señor me ha venido revelando. Y este fue hace 2 años atrás. Y hoy se los estoy compartiendo. Hoy se lo estoy compartiendo porque el Señor así me ordenó el día de hoy. Así me ordenó el Señor el día de hoy. Prepárate, hermano. Prepárate, amigo. Prepárate porque la venida del Señor está cerca. Todo lo que dice su palabra se está cumpliendo. Todo lo que dice su palabra se está cumpliendo. Todo lo que la palabra de nuestro buen Salvador lo está diciendo, se está cumpliendo. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Su palabra dice el Señor en Joel 2:28.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuánto creen a esta palabra? ¿Cuánto creen a esta palabra? Y dicen, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Eso es lo que estamos viendo ahora en estos tiempos. Incendios por aquí, incendios por allá, volcanes activados. Y la palabra dice, y sangre, y fuego, y columna de humo. Y dice que el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y en Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Eso también está en Hechos 2:17. ¿Saben, hermanos? No es tiempo de callar, es tiempo de actuar. De orar por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela. Por tu vecino, por tu amigo. Es tiempo de que nos pongamos a cuenta con el Señor. Es tiempo de que nos volvamos a Él. Dice la bendita palabra del Señor. Si de repente tú no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres ser un hijo de Dios? Dice la bendita palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Escucha bien, mas a todos los que le recibieron en su corazón como su Señor y Salvador. A los que creen en su nombre, a ellos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que no te engañen. Que no te engañen diciéndote, todos somos hijos de Dios. Porque si así fuera, no existiera esta palabra. Mas a todos los que le recibieron
¿cómo tienes que recibirlo? Como tu Señor y Salvador. ¿Y qué debes de hacer después que lo recibes como tu Señor y Salvador? Obedecer a su palabra. Cuando uno lo recibe, Él pasa a ser nuestro Señor y Salvador, y nosotros sus hijos. Y como hijos tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que vivir conforme dice su palabra. Porque si vamos a vivir como nosotros queremos, a nuestro modo, así no, amado. Así no, hermano, hermana, amigo, amiga, así no. Tenemos instrucciones aquí para que nos guíe cómo tenemos que vivir nuestra vida cuando nacemos de nuevo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy quisieras tú confesar al Señor Jesús con tu boca. Quisieras confesar con tu boca y decirle: Señor, hoy te acepto como mi Señor y Salvador, mi amado Jesús. Cree en tu corazón y confiésalo. ¿Quieres aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quisieras por medio de Él obtener la vida eterna? Si tú que estás escuchando el video grabado en esta hora o de repente la transmisión, te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor, tu palabra dice que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, creyendo en mi corazón que tú lo levantaste de los muertos, dice tu palabra, yo seré salvo, Señor. Y hoy, Padre amado, yo creo que Jesús fue enviado por ti para morir en la cruz y rescatarme, Señor amado, y salvarme y regalarme la vida eterna, papá. Yo quiero ser tu hijo, Padre amado. Recíbeme, Señor. Ten misericordia de mí, perdóname todos mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame con tu Espíritu Santo a caminar en tus caminos, Padre, y a no fallarte, a no volver atrás. Abrázame, Señor, rodéame con las plumas de tus alas. Cúbreme, Señor, con la sombra de tu Santo Espíritu. Oh Padre, te doy las gracias, Señor amado. Te doy las gracias por ese regalo tan maravilloso. Te doy las gracias por ese regalo tan maravilloso que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús, la salvación de nuestras almas. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Esto es lo que he querido compartirles el día de hoy. He querido compartirles el día de hoy. Quiero animarte en el nombre de Jesús que sigan esforzándose, tomen aliento su corazón. La vida del cristiano no es fácil. No es fácil la vida del cristiano. La palabra del Señor dice en Santiago que cuando nos hallemos en diversas pruebas, lo tomemos con gozo. Yo no entendía esto, pues todo esto produce en nosotros paciencia. Y la paciencia trae fe. Oh, aleluya, gloria a Dios.
Tenga misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Que muchas veces, Señor, en nuestras desesperaciones, Padre, te hemos dado la espalda. Que muchas veces, Señor, en la desesperación hemos renegado. Que muchas veces en la desesperación hemos querido tirar la toalla. Yo te pido, Señor amado, que tú renueves las fuerzas del cansado, de aquel que se encuentre enfermo. Tú lo ayudes, Señor, hagas un milagro en su vida. De aquel que se encuentra, Señor amado, desanimado, Señor, le renueve las fuerzas. De aquel, Señor, que ha sido, Padre Santo, oprimido, Señor amado, por el enemigo, tenga libertad a su alma. Oh Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, por este tiempo glorioso. Gracias, Señor amado. Te doy en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Le doy gracias al Padre. Y con esto quiero decirle que tengan muy buenas noches. Que Dios me los bendiga. Sigan compartiendo, hermanos. Recuerden dar un dedito arriba a la transmisión para que así Facebook nos pueda recomendar. En YouTube igualito. Denle un like, un dedito arriba para que YouTube también nos pueda recomendar, porque si no nos suprime, nos esconde y es como que no valdría de nada, sino que nosotros mismos como hermanos hay que apoyarnos y hay que hacer que el reino de los cielos se extienda, hay que apurarnos, porque los tiempos están siendo tan críticos, están inundando las redes sociales, los colegios. Entre poco ya nos prohibirán hablar de Cristo. Hay que apresurarnos, hermanos, hay que apresurarnos. Hay que compartir, hay que compartir. Porque alguien va a tener que ver y escuchar este video. Que Dios me los bendiga, amados. Que Dios me los bendiga. Y que tengan muy buenas noches. Y conmigo será hasta una nueva transmisión. Esperando en el Señor, sea muy pronto. Si es mañana, amén. Si es pasado mañana, amén. Pero que sea como Dios quiera, el momento que Él quiera, amén. Ponerme aquí enfrente, yo diré, amén, heme aquí, Señor. Que tengan muy buena noche y que Dios me los bendiga.